hasta que conoció a esa inocente campesina, en el vasto imperio otomano del siglo XVII, donde las cúpulas doradas se alzaban hacia el cielo como plegarias de mármol, y los minaretes cortaban el horizonte con su elegancia eterna, vivía un hombre que llevaba sobre sus hombros el peso de un mundo entero. Sultán Mehmed Han, señor absoluto de tierras que se extendían desde los Balcanes, los confines de Arabia, poseía todo lo que un mortal podría desear, palacios que rivalizaban con los jardines del paraíso, tesoros que cegaban con su resplandor, y el poder de decidir sobre la vida y la muerte de millones de súbditos. Sin embargo, en las noches silenciosas, cuando la luna se reflejaba sobre las aguas del Bósforo como una moneda de plata olvidada, Mehmed Han sentía un vacío que ninguna riqueza podía llenar. Tenía 32 años, la edad perfecta para un gobernante, con el rostro tallado por la experiencia y los ojos oscuros que habían visto tanto esplendor, tragedia. Su barba negra, cuidadosamente recortada, enmarcaba una expresión habitualmente seria, pero que escondía una inquietud que ni él mismo comprendía completamente. El palacio de Topkapi, con sus patios marmóreos y sus jardines perfumados, se ha convertido para él en una prisión dorada. Durante el día, recibía embajadores que se postraban ante él con temor reverencial. Escuchaba informes de visires que le hablaban palabras medidas y calculadas, tomaba decisiones que afectaban a imperios enteros. Voz era ley. Su voluntad era absoluta, su palabra podía desatar guerras o traer la paz. Pero cuando la noche caía sobre Estambul, cuando los muezines llamaban a la última oración del día desde los minaretes, cuando el palacio se sumía en un silencio que solo interrumpían los susurros de los guardias y el murmullo lejano del viento sobre el Bósforo, Mehmed sentía el peso aplastante de su soledad. Había crecido en esos mismos pasillos de mármol, educado por los mejores maestros del imperio, preparado desde la infancia para gobernar. Su padre, el gran sultán Aj, había sido un hombre de hierro que le había enseñado que un gobernante debía mantenerse siempre a distancia de sus súbditos. El poder se erosiona con la familiaridad, solía decirle. Un sultán debe ser como las estrellas, admirado desde lejos, pero nunca tocado. Durante años, Mehmed había seguido esa enseñanza al pie de la letra. Se había mantenido distante, inaccesible, rodeado por el protocolo y la ceremonia. Había contraído matrimonios políticos con princesas de otros reinos, había llenado su harén con las más bellas doncellas del imperio, había acumulado riquezas que superaban la imaginación. Y sin embargo, nunca se había sentido más vacío. Era precisamente esa inquietud la que lo llevaba, una y otra vez, a escapar de los muros dorados de Topkapi. La primera vez había sido por pura casualidad. Una noche, insomnio, agobiado por las tensiones de una negociación comercial con Venecia, decidido caminar por los jardines del palacio. Pero los jardines, por hermosos que fueran, parecían artificiales, demasiado perfectos, como todo en su vida. Sin pensarlo dos veces, se había puesto ropas sencillas de uno de sus sirvientes, y había salido del palacio por una puerta secundaria que daba a los barrios populares de Estambul. Esa primera escapada había sido reveladora. Por primera vez en su vida, había caminado por las calles sin que nadie se postrara ante él. Había escuchado conversaciones genuinas en las tabernas, había visto cómo vivía realmente su pueblo. Desde entonces las escapadas nocturnas se habían convertido en una necesidad. Vestir con ropas sencillas de comerciante, ocultando su identidad, bajo el nombre de Ahmed Efendi, el sultán abandonaba su palacio cuando la ciudad dormía y caminaba por las calles empedradas de Estambul como un hombre cualquiera. No llevaba guardias, no ostentaba títulos, no exigía reverencias, solo buscaba algo que no sabía definir. En esas escapadas nocturnas había conocido la verdadera cara de su imperio, había visto los panaderos levantarse antes del amanecer para alimentar a la ciudad, había escuchado las conversaciones sinceras en las tabernas modestas, había observado cómo las madres mecían a sus hijos bajo la luz de las velas. Había descubierto que existía una vida real, palpitante, mucho más auténtica que todo el ceremonial de la corte. Había conocido a Ibrahim el herrero, que trabajaba desde el alba hasta el anochecer, mantener a sus 5 hijos, a Fatma la viuda, que vendía pasteles en la esquina de la mezquita de Suleimanie para sobrevivir,
a Hassan, el pescador que cada mañana se aventuraba en el Bósforo con su pequeña barca, confiando en la providencia de Allah para traer el sustento a su familia. Todas estas personas vivían con una intensidad, una autenticidad que él envidiaba profundamente. Sus alegrías eran simples pero genuinas, sus tristezas eran reales pero compartidas, sus esperanzas eran modestas pero sinceras. Tenían algo que él, con todo poder y riqueza, había perdido en algún punto del camino, la capacidad de sentir la vida, verdad. Pero esa mañana de primavera sería diferente. Ahmed Efendi, así se llamaba, abandonaba su identidad real, decidió aventurarse más allá de los límites de la capital. Llevaba días sintiéndose especialmente inquieto, como si una fuerza invisible lo empujara hacia algo desconocido. El gran visir Ibrahim Pasha había notado su estado de ánimo y se había atrevido a sugerir, con el respeto que siempre mantenía, que tal vez fuera tiempo de que su majestad tomara una nueva esposa, alguien joven y hermoso que pudiera alegrar sus días. Mehmet había rechazado la sugerencia con una brusquedad inusual en él. ¿Para qué otra mujer temiera que calculara cada palabra, que viera en él solo al sultán y nunca al hombre? Montó un caballo común, no su semental árabe de guerra, y se dirigió hacia las colinas que rodeaban el Bósforo, donde pequeños pueblos salpicaban el paisaje como flores silvestres. Había escuchado hablar de estos lugares en los informes de sus gobernadores. Aldeas tranquilas donde la vida transcurría al ritmo de las estaciones, donde las familias habían vivido durante generaciones, donde las tradiciones se mantenían vivas como llamas sagradas. El aire olía a hierba fresca y a flores de almendro. Los campos se extendían verdes, ondulados, salpicados por casitas de madera con tejados rojos y jardines, donde las mujeres colgaban la ropa al sol. Era un mundo completamente ajeno al mármol frío y a los protocolos rígidos del palacio. Aquí, la vida tenía el ritmo pausado de las estaciones, sabor auténtico de lo simple. A medida que se alejaba de la capital, Mehmet sentía como si se despojara de capas invisibles de formalidad y protocolo. Sus hombros se relajaban, su respiración se hacía más profunda, su mente se liberaba de las preocupaciones constantes del gobierno. Por primera vez en semanas, no pensaba en las campañas militares pendientes, ni en los tratados comerciales, ni en las intrigas de la corte. El camino serpenteaba entre colinas cubiertas de olivos centenarios, cuyos troncos, retorcidos, hablaban de siglos de resistencia contra el viento y el tiempo. Pastores solitarios guiaban sus rebaños por senderos polvorientos, saludando con una inclinación respetuosa al viajero que pasaba. Mujeres vestidas con colores vivos trabajaban en pequeños huertos, mientras sus hijos jugaban entre los surcos recién plantados. Era un mundo donde el tiempo parecía moverse de manera diferente, donde las urgencias del imperio se desvanecían como humo en el viento. Aquí, lo importante era la cosecha. Vendría la salud de la familia, la bendición de Allah sobre los frutos de la tierra. El pueblo de Chamnedere se alzaba en una pequeña colina, rodeado de olivos centenarios, campos de trigo, que ondulaban como un mar dorado bajo la brisa. Las casas eran humildes, pero limpias, con jardines cuidados y ventanas adornadas con flores. Sus paredes encaladas reflejaban la luz del sol con una blancura que contrastaba bellamente con tejados de barro rojo y las vigas de madera oscura. En el centro, una pequeña mezquita de piedra blanca presidía la plaza donde se celebraba el mercado semanal. Su minarete, modesto pero elegante, se alzaba como una plegaria, silenciosa hacia el cielo azul. A su lado, una fuente de mármol sencillo proporcionaba agua fresca a los habitantes, y su suave murmullo creaba una melodía constante que se mezclaba con los sonidos del mercado. Mehmet desmontó de su caballo y ató las riendas a un olivo cuyas ramas ofrecían una sombra generosa. Llevaba un caftán de lana marrón, sencillo pero bien cortado, pantalones amplios de algodón y un turbante modesto que ocultaba parcialmente su rostro. Su aspecto era el de un próspero comerciante de Bursa, nada que llamara la atención en un mercado rural. Al caminar por la plaza, Mehmet se sintió inmediatamente envuelto por una atmósfera de calidez humana que contrastaba dramáticamente con la frialdad formal de su palacio. Vendedores no solo ofrecían sus productos, intercambiaban noticias con los compradores, preguntaban por la salud de sus familias, compartían bromas y risas. Los puestos del mercado ofrecían productos sencillos pero frescos,
quesos de cabra, envueltos en hojas de parra, con ese aroma penetrante que hablaba de hierbas silvestres, aire puro de montaña, miel dorada en jarras de barro, tan espesa y aromática que parecía contener toda la esencia del verano, telas de algodón, teñidas con colores naturales, el azul índigo hasta el rojo de la cochinilla, suaves al tacto y hermosas en su simplicidad. Las especias perfumaban el aire con aromas de canela y comino, de cardamomo y clavo, creando una sinfonía olfativa que despertaba los sentidos. Un anciano vendedor de alfombras había extendido sus productos sobre el suelo de piedra, y sus diseños geométricos contaban historias ancestrales de tribus nómadas y tradiciones milenarias. Los vendedores pregonaban sus mercancías con voces alegres, pero sin la agresividad comercial de los grandes bazares de Estambul. Aquí, la venta era también un intercambio social, una oportunidad de conectar con los vecinos. Los niños corrían entre los puestos, sus risas cristalinas mezclándose con el murmullo de las conversaciones, y las mujeres regateaban con sonrisas mientras examinaban los productos con ojo experto. Mehmet observaba todo con fascinación. En su mundo, cada intercambio comercial se realizaba a través de intermediarios. Cada transacción estaba rodeada de formalidad, protocolo. Aquí, el comercio tenía un rostro humano, un corazón que latía con la calidez de la comunidad. Fue entonces cuando la vio. Estaba de pie junto a un puesto de verduras, con una cesta de mimbre en el brazo, escuchando con paciencia, mientras el vendedor, un hombre mayor de barba canosa, sonrisa bondadosa, le explicaba la frescura de sus tomates, presionando suavemente uno de ellos para demostrar su firmeza perfecta. Llevaba un vestido sencillo de algodón azul, del color del cielo de verano, descolorido por el sol y los lavados, pero inmaculadamente limpio y bien cuidado. El tejido, aunque modesto, caía con gracia natural sobre su figura delgada, moviéndose suavemente con la brisa, bajaba de las colinas. Un pañuelo blanco, bordado con pequeñas flores en hilo del mismo tono que el vestido, cubría parcialmente sus cabellos castaños, pero no lograba contener completamente los mechones rebeldes que se escapaban alrededor de su rostro, brillando como seda bajo la luz del sol. No era una belleza deslumbrante como las mujeres del harén imperial, no llevaba joyas, sedas costosas, no tenía esa perfección artificial que se cultivaba en los palacios. Había algo en ella, una luz natural que emanaba de su piel ligeramente bronceada por el sol, una gracia espontánea en sus movimientos, una presencia que atraía la mirada sin esfuerzo. Sus manos, trabajadoras pero delicadas, sostenían los tomates con cuidado, y Mehmet notó que sus dedos estaban manchados sutilmente por la tierra, señal de que trabajaba en los campos. No llevaba anillos ni pulseras, pero había una elegancia natural en la forma en que se movía, como si cada gesto fuera una danza silenciosa. Cuando sonrió agradeciendo al vendedor, su rostro se transformó completamente. Era una sonrisa genuina que alcanzaba sus ojos, arrugándolos ligeramente en las comisuras, sonrisa que parecía iluminar no solo su rostro, sino todo el espacio a su alrededor. Mehmet se encontró observándola fijamente, sin poder apartar la mirada. Había algo hipnótico en su naturalidad, en la forma en que interactuaba con el mundo sin artificio, cálculo. Ella debía tener alrededor de 20 años, con ojos grandes y expresivos de color miel, que cambiaban de tonalidad según como les diera la luz. A veces más dorados, veces más oscuros, siempre profundos y sinceros. Sus pestañas eran largas y naturales, enmarcando unos ojos que parecían reflejar un alma pura. Su boca, ni demasiado grande ni demasiado pequeña, tenía un color rosado natural, parecía estar siempre a punto de sonreír, como si guardara algún secreto alegre, pugnara por salir. Cuando hablaba con el vendedor, sus manos se movían con delicadeza, acompañando sus palabras con una gracia inconsciente. Su voz, aunque Mehmet estaba demasiado lejos, entender las palabras, tenía una calidad musical que se elevaba y descendía como una melodía suave. Lo que más lo impactó, sin embargo, fue su expresión. No había en ella la mirada calculadora que había aprendido a reconocer en todas las mujeres que lo rodeaban. Había esa evaluación constante de ventajas y desventajas que caracterizaba las interacciones en la corte. Sus ojos reflejaban una sinceridad cristalina, una bondad natural, que parecía fluir de ella como agua de un manantial puro.
La joven terminó sus compras, intercambiando algunas monedas de cobre con el vendedor y recibiendo un puñado extra de hierbas aromáticas como gesto de generosidad. Se dirigió hacia la fuente que se alzaba en el centro de la plaza, y Mehmet, sin pensarlo dos veces, siguió a distancia prudente, como atraído por una fuerza invisible. Ella se sentó en el borde de piedra de la fuente, bajo la sombra de un gran plátano cuyas hojas susurraban con la brisa. Abrió un pequeño paquete envuelto en tela a cuadros, revelando un trozo de pan moreno y queso blanco que comenzó a comer con evidente hambre, pero con modales delicados que hablaban de una educación cuidadosa a pesar de sus circunstancias humildes. Mientras comía, observaba el mercado con ojos curiosos y benevolentes, sonriendo cuando veía a un niño hacer travesuras, inclinando la cabeza respetuosamente cuando pasaba. Algún anciano, irradiando una serenidad que parecía crear una burbuja de paz a su alrededor. Un grupo de niños harapientos se acercó, 5 pequeños de edades entre los 5 y los 10 años, con ropas remendadas y rostros delgados que hablaban de privaciones constantes. Sus ojos se fijaron en la comida de la joven con una mezcla de esperanza, resignación, como acostumbrados al hambre, pero incapaces de reprimir completamente el deseo. La joven los vio acercarse y sin dudarlo un instante, partió su modesta ración en porciones generosas que ofreció a los pequeños con una sonrisa maternal. No había condescendencia en su gesto, no había la superioridad fingida de quien da limosna, sentirse bien consigo mismo. Era un acto de compartir natural, espontáneo, como si fuera lo más normal del mundo dividir lo poco que se tiene. Los niños recibieron la comida con gratitud desbordante, sus caras iluminándose como si hubieran recibido el más precioso de los tesoros. Besaron respetuosamente la mano del joven y salieron corriendo, probablemente para compartir con otros hermanos o amigos que los esperaban en algún rincón del pueblo. La joven quedó con apenas un bocado para ella, un trozo tan pequeño que habría sido insuficiente para un gato, pero lo comió lentamente, como saboreando no solo el alimento, sino también la satisfacción de haber aliviado el hambre de otros. Mehmet sintió algo extraño en el pecho, una calidez que no recordaba haber experimentado jamás, una emoción que no sabía nombrar. En su palacio, cientos de personas vivían de su generosidad, pero era una generosidad calculada, política, ceremoniosa. Los banquetes imperiales alimentaban a multitudes, pero siempre había un propósito detrás: demostrar poder, crear lealtades, impresionar a los visitantes. Esto era diferente. Esto nacía del corazón puro, sin expectativas, sin cálculos, sin audiencia. Que impresionar era la generosidad en su forma más pura, la bondad destilada hasta su esencia más cristalina. Decidió acercarse, el corazón latiéndole con una intensidad que no experimentaba desde hacía años. Mehmet se acercó con pasos medidos, intentando controlar el nerviosismo que se había apoderado de él como un adolescente experimentando su primer amor. Era absurdo. Él, que había negociado con emperadores y había dirigido ejércitos en batallas decisivas, sentía intimidado por una simple campesina sentada junto a una fuente. «Disculpe, señorita», dijo con voz suave, adoptando el tono respetuoso pero cordial de un comerciante. «¿Sería tan amable de indicarme dónde puedo encontrar posada en este hermoso pueblo?» Ella levantó la mirada, y Mehmet sintió como si recibiera el impacto directo de la luz del sol. Sus ojos eran aún más hermosos de cerca, con pequeñas motas doradas que brillaban como estrellas diminutas. Por un momento, pareció evaluarlo con la cautela natural de una mujer joven ante un desconocido, pero luego su expresión se suavizó al notar la cortesía genuina en sus palabras. «Oh, por supuesto», Efendi respondió con una voz melodiosa, levantándose inmediatamente en señal de respeto. «La posada de Mustafa Amca está justo al final de esa calle», señaló, su mano delicada hacia una callejuela empinada. «Es limpia y económica, y su cocina el mejor pilab de toda la región. También tiene una vista hermosa de los campos de trigo». «Le agradezco mucho su gentileza», dijo Mehmet, sintiendo una extraña timidez. «Mi nombre es Ahmed, soy comerciante de telas de Bursa. ¿Podría preguntarle su nombre?» Ella dudó un momento, como si no estuviera acostumbrada a que desconocidos interesaran por conocerla, pero luego sonrió con esa calidez natural que parecía ser parte esencial de su ser. «Ayşe Efendi. Ayşe Hanım.
Mi familia tiene una pequeña huerta en las afueras del pueblo, donde cultivamos verduras y hierbas aromáticas. Aishe, repitió Mehmet, saboreando el nombre como si fuera miel. Es un nombre hermoso, para una persona aún más hermosa. Ella se sonrojó intensamente, el color subiendo desde su cuello hasta las mejillas, llevándose una mano instintivamente al pañuelo como si quisiera ocultarse tras él. Es usted muy amable, Ahmed Efendi, pero no debería decir esas cosas. La gente podría malinterpretar, y además, yo no soy, es decir, no tengo la belleza de las damas de la ciudad. Perdone mi atrevimiento, se disculpó inmediatamente. No era mi intención incomodarla. Solo es difícil no admirar la bondad cuando uno la encuentra de forma tan pura. Lo que acaba de hacer con esos niños. ¿La bondad?, preguntó ella, genuinamente confundida, como si no entendiera a qué se refería. Compartir su comida sin dudarlo, explicó él. No todos harían eso, especialmente cuando claramente usted también necesita cada bocado. Aishe bajó la mirada, jugando nerviosamente con un pliegue de su vestido. Alá nos da lo que necesitamos, Efendi. Si puedo ayudar a otros con lo poco que tengo, ¿por qué no hacerlo? Además, su voz se volvió más suave, cargada de tristeza. Esos pequeños son huérfanos. Han perdido a sus padres en las últimas campañas del sultán. Algunos murieron luchando por el imperio, otros por las enfermedades que siguieron a las guerras. Es lo mínimo que puedo hacer por ellos. Mehmet sintió una punzada aguda en el pecho, como si alguien hubiera clavado una daga directamente en su corazón. Esas campañas habían sido ordenadas por él, esas guerras que traían gloria y territorios al imperio, pero que dejaban un rastro de huérfanos, viudas, familias destrozadas. Por primera vez en su vida, veía las consecuencias humanas reales de sus decisiones políticas, no como números en un informe, sino encarnadas en los rostros hambrientos de esos niños. Debe ser muy difícil para ellos, murmuró, luchando por mantener su compostura. Lo es, confirmó Aishe con profunda tristeza, pero luego su expresión se iluminó con una fe inquebrantable. Pero Dios es misericordioso. Ahmed Efendi siempre encontrará la forma de cuidar a los desamparados. Yo creo que por eso nos pone en el camino de quienes sufren, para que podamos ser instrumentos de su bondad. Sus palabras tenían una sinceridad tan cristalina, una fe tan pura, que Mehmet se sintió simultáneamente humillado y elevado. Aquí estaba una mujer que tenía tan poco que podía contar sus posesiones con los dedos de una mano, y sin embargo poseía una riqueza espiritual que él, con todos sus tesoros, no había alcanzado jamás. ¿Puedo sentarme un momento?, preguntó él. He viajado desde muy temprano, sus palabras me han dado mucho en qué pensar. Por supuesto, respondió ella, haciéndose a un lado en el borde de la fuente, pero no debe tomarle demasiado tiempo a una persona tan importante como usted debe ser. ¿Importante?, preguntó Mehmet, con genuina curiosidad. ¿Qué le hace pensar eso? Aishe lo estudió con una mirada perspicaz que lo sorprendió por su agudeza. Sus manos, dijo simplemente, son las manos de alguien que no ha trabajado la tierra. Forma de hablar es refinada, educada. Su ropa, aunque sencilla, es de mejor calidad que la que usamos aquí. Y la manera en que se mueve. Hay en usted una autoridad natural, como si estuviera acostumbrado a que otros lo obedezcan. Mehmet se sintió momentáneamente alarmado. ¿Había sido tan evidente? Pero entonces notó que ella no parecía intimidada por esta observación, solo curiosa. Bueno, supongo que he tenido más oportunidades que la mayoría, respondió cuidadosamente. Pero eso no me hace más importante que cualquier otra persona. Conocerla a usted me ha hecho darme cuenta de que tal vez he estado equivocado sobre qué es realmente importante en la vida. ¿A qué se refiere?, preguntó ella, inclinándose ligeramente hacia él con interés genuino. Mehmet eligió sus palabras cuidadosamente, caminando por la cuerda floja entre la verdad y la necesidad de mantener su identidad oculta. He pasado la mayor parte de mi vida rodeado de personas que me dicen lo que creen. Quiero escuchar. Personas que me ven como algo que puede beneficiarlos de alguna manera. Es raro encontrar a alguien que hable con el corazón, sin calcular consecuencias. Aishe asintió con comprensión. Eso debe ser muy solitario. Mi padre siempre dice que la riqueza y el poder pueden ser mayores pobrezas si no tenemos a alguien que nos ame por quienes somos realmente. Su padre suena como un hombre sabio.
Lo es, dijo ella con cariño evidente. Aunque ahora está ciego y enfermo, sigue siendo guía. Perdió la vista hace 3 años, pero dice que eso le ha permitido ver mejor el corazón de las personas. ¿Cómo ocurrió?, preguntó Mehmet suavemente. Una fiebre terrible que se extendió por el pueblo. Muchos murieron, otros quedaron marcados de diferentes maneras. Papá sobrevivió, pero la enfermedad le dañó los ojos. Durante un tiempo estuvo muy amargado. Decía que Alá lo había castigado. Pero gradualmente encontró la paz. Y ahora dice que su ceguera le ha enseñado a apreciar cosas que antes daba por sentadas. ¿Cómo qué? El sonido de mi voz cuando llego a casa por las tardes. La fragancia de las flores en nuestro pequeño jardín. El tacto de sus manos cuando trabajamos juntos en la huerta. Dice, cuando no puedes ver con los ojos, aprendes a ver con el alma. Mehmet sintió una emoción profunda ante estas palabras. En su mundo de esplendor visual, donde todo estaba diseñado para impresionar la vista, raramente había prestado atención a los otros sentidos, a las dimensiones más sutiles de la experiencia humana. ¿Y usted qué piensa de eso?, preguntó. Creo que tiene razón, respondió Ayşe thoughtfully. A veces, cuando camino por los campos, muy temprano en la mañana, cierro los ojos y trato de experimentar el mundo como él hace ahora. Y descubro cosas sorprendentes, la forma en que el viento cambia de sonido. Cuando pasa por diferentes plantas, cómo cada pájaro tiene su propia melodía única, manera en que la tierra huele diferente según qué está creciendo en ella. Hablaron durante lo que parecieron minutos, pero fueron horas, sentados junto a la fuente, mientras el mercado se desarrollaba a su alrededor con su ritmo pausado y familiar. El sol se movió lentamente por el cielo, proyectando sombras cambiantes que danzaban sobre sus rostros mientras conversaban. Mehmet descubrió que Ayşe era mucho más que una simple campesina. Había sido educada por su padre, quien antes de su enfermedad había sido el escriba del pueblo, de los pocos habitantes que sabía leer y escribir. Él le había enseñado no solo estas habilidades, sino también historia, geografía e incluso algo de poesía clásica. ¿Conoce los versos de Yunus Emre?, preguntó él, impresionado por su educación. Oh, sí, respondió ella, y sus ojos se iluminaron. Son mis favoritos. Hay uno que mi padre recitaba cuando era niña, y tenía pesadilla. Ven, ven, seas quien seas, aunque seas infiel, idólatra o pagano. Ven, nuestra orden no es de desesperanza, aunque hayas roto tus juramentos 100 veces, ven. La recitó con una emoción tan pura, con una comprensión tan profunda del significado. Mehmet sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Es hermoso, murmuró. Y usted lo recita como si comprendiera cada palabra en su corazón. Papá dice que la poesía verdadera no se entiende solo con la mente, sino con el alma. Estos versos hablan de perdón, de segundas oportunidades, de la misericordia infinita de Allah. ¿No es eso lo que todos necesitamos escuchar a veces? Mehmet sintió profundamente conmovido. Él, que había sido educado en los más sofisticados centros de aprendizaje del imperio, nunca había escuchado a nadie hablar de literatura con tanta comprensión intuitiva. ¿Y qué otros poetas conoce? Rumi, por supuesto. Hafez. Un poco de Fusuli. Mi padre solía decir que los poetas son verdaderos gobernantes del mundo porque conquistan corazones en lugar de territorios. Una vez más, Mehmet sintió la punzada de la ironía. Aquí estaba él, un conquistador de territorios, hablando con alguien que valoraba conquistas de una naturaleza completamente diferente. Su padre era claramente un hombre extraordinario. Sigue siéndolo, corrigió ella suavemente, solo que ahora su sabiduría se ha refinado. El oro que se purifica en el fuego. A veces pienso que su ceguera no fue una maldición, una bendición disfrazada. Le ha dado una comprensión del mundo que ninguno, nosotros, con nuestros ojos sanos, poseemos. ¿Vive solo con él? Sí, mi madre murió cuando yo tenía 15 años. También de esa terrible epidemia. Durante un tiempo, pensé que no podríamos sobrevivir sin ella. Era el corazón de nuestra familia, que nos mantenía unidos. Pero papá y yo aprendimos a cuidarnos mutuamente de nueva manera. Debe haber sido muy difícil para una niña tan joven. Lo fue, admitió ella. Pero también me enseñó cosas que tal vez no habría aprendido de otra manera. Me enseñó a ser fuerte, a encontrar alegría en las cosas pequeñas, a valorar día como un regalo.
y me enseñó que el amor verdadero no se trata de lo que recibes, de lo que estás dispuesto a dar. Sus palabras resonaron en el corazón de Mehmet como campanas de una sabiduría que él había estado buscando inconscientemente durante años. En su mundo, todo se trataba de recibir tributo, reverencia, obediencia, admiración. La idea de que el amor fuera principalmente sobre dar era revolucionaria para él. ¿Y no ha pensado nunca en casarse?, preguntó, sorprendiéndose a sí mismo por su atrevimiento. Aisé se sonrojó profundamente, pero no apartó la mirada. A veces admitió: ¿pero con quién? Los jóvenes del pueblo están luchando para sobrevivir. Yo no tengo dote que ofrecer. Además, no podría abandonar a mi padre. Él me necesita. Yo lo necesito a él. Es mi familia, mi hogar, mi mundo. Pero no desea tener su propia familia algún día. ¿Hijos? Sus ojos se llenaron de una nostalgia profunda y hermosa. Por supuesto que sí. Sueño con tener hijos a quienes amar, una casa llena de risas y voces. Pero también he aprendido que Alá tiene su propio tiempo para todas las cosas. Si es destinado que tenga esa bendición, llegará cuando tenga que llegar. Mientras tanto, mi padre, tengo nuestro pequeño hogar, tengo la oportunidad de ayudar a otros. No es mal para una vida. La resignación serena en su voz, la aceptación sin amargura de su situación, la capacidad de encontrar satisfacción en lo que tenía en lugar de lamentarse por lo que le faltaba. Esto tocó algo profundo en el alma de Mehmet. Él, que había pasado años sintiéndose insatisfecho a pesar de tener todo, estaba conociendo a alguien que había encontrado paz teniendo muy poco. El sol había comenzado a declinar notablemente cuando Mehmet se dio cuenta de que había estado conversando durante horas. El mercado empezaba a cerrarse, los vendedores recogían sus puestos y las sombras se alargaban por la plaza empedrada. «Dios mío», exclamó él, «he monopolizado todo su día. Debe tener cosas que hacer, responsabilidades». «No se preocupe», dijo ella con una sonrisa. «Ha sido refrescante hablar con alguien nuevo. La mayoría de mis conversaciones son con mi padre o con los vecinos que he conocido toda mi vida. Es agradable intercambiar ideas con alguien que ha visto más mundo. Pero su padre debe estar preguntándose dónde está». Le dije que podría tardar en el mercado. A veces me quedo a ayudar a las viudas mayores con sus compras. Él entiende. Mehmet se sintió simultáneamente aliviado y culpable. Aliviado porque podía continuar conversación extraordinaria, culpable porque estaba engañando a esta mujer pura sobre quién era realmente. Aisha Hanim dijo finalmente: Sería terriblemente inapropiado si le pidiera que me mostrara su pueblo. Me refiero, solo si tiene tiempo y si no compromete su reputación. Ella lo consideró durante un momento, y él pudo ver el conflicto en su expresión, la cautela natural de una mujer joven y soltera luchando contra su bondad natural y su curiosidad genuina hacia este forastero educado y respetuoso. Supongo que, si mantenemos una distancia apropiada y nos quedamos en lugares públicos, no veo el daño, dijo finalmente. Pero solo por un rato. No querría que la gente hablara. Por supuesto. Entiendo completamente. Se levantaron de la fuente, y Aisé lo guió por las calles estrechas del pueblo. Samlider era pequeño pero hermoso, con casas encaladas que se apiñaban como flores blancas a lo largo de senderos serpenteantes. Cada casa tenía su pequeño jardín, algunos con rosales, trepadores que enviaban cascadas de color rosa sobre las paredes, otros con parras proporcionaban sombra fresca y la promesa de uvas dulces. «Esta es la casa de Mehmet Usta, nuestro carpintero», explicó ella mientras pasaban frente a un taller donde el sonido rítmico del martillo sobre la madera creaba una melodía trabajosa. «Hace los muebles más hermosos de la región. Y aquí vive Emine Teis, que hace el mejor borek que jamás haya probado». Cada casa tenía una historia, cada habitante tenía un lugar en el tejido complejo pero armonioso de la comunidad. Era un mundo donde todos se conocían, donde las alegrías se compartían y las penas se consolaban, donde nadie estaba completamente solo. «¿Ve aquella casa con las ventanas azules?», preguntó Aisé, señalando hacia una vivienda ligeramente más grande que las otras. «Ahí vivía el anterior imán de nuestro pueblo. Era un hombre santo que siempre tenía una palabra de sabiduría para cualquiera que la necesitara. Murió el año pasado, y aún no hemos encontrado a alguien que pueda ocupar su lugar». «¿Qué tipo de sabiduría compartía?». «Solía decir
que la verdadera riqueza no se mide por lo que guardas en tus arcones, sino por lo que cultivas en tu corazón. Y que el poder real no viene de gobernar a otros, sino gobernarse a uno mismo. Una vez más, Mehmet sintió el impacto de una sabiduría simple pero profunda que parecía desafiar todo lo que había creído sobre la vida y el poder. Llegaron finalmente a las afueras del pueblo, donde se extendía un paisaje de campos, ondulantes y huertas cuidadas. El aire olía a tierra húmeda y plantas creciendo, y el sonido del viento en las hojas creaba una sinfonía natural que relajaba el alma. «Nuestra huerta está justo allá», dijo Ayşe, señalando hacia una pequeña parcela donde hileras ordenadas de verduras creaban patrones geométricos de diferentes verdes. «No es gran cosa, pero nos da lo que necesitamos, y algo extra para vender en el mercado. ¿Puedo verla?», preguntó él. Ella dudó nuevamente, pero luego asintió. «Supongo que sí. Tal vez mi padre esté trabajando allí. Le gustaría conocer a un comerciante de Bursa». Caminaron por el sendero de tierra que llevaba a la huerta, y Mehmet vio inmediatamente que, aunque pequeña, estaba mantenida con un cuidado meticuloso. Cada planta estaba en su lugar perfecto, no había una mala hierba a la vista, y un sistema ingenioso de canales de irrigación aseguraba que cada cultivo recibiera exactamente la cantidad de agua que necesitaba. «Es hermosa», dijo él, sinceramente. «Se nota que la aman». «La tierra nos ama a nosotros primero», respondió ella. «Solo le devolvemos un poco de ese amor». Un hombre mayor estaba arrodillado entre las hileras de tomates. Sus manos palpaban cuidadosamente las plantas. A pesar de su ceguera, se movía con la confianza de alguien que conocía cada centímetro de su terreno. Baba llamó a Ayşe suavemente. «Tenemos un visitante». El hombre levantó la cabeza, y Mehmet pudo ver inmediatamente la familia semblanza, los rasgos finos y la expresión inteligente. Sus ojos, aunque opacos por la enfermedad, conservaban una chispa de vida y sabiduría. «Bienvenido a nuestro hogar», dijo con voz cálida, incorporándose con esfuerzo. «Soy Hasan Efendi. Mi hija me ha contado que es usted comerciante de Bursa». Ahmed Efendi, se presentó Mehmet, inclinándose respetuosamente. «Es un honor conocerlo. Su hija ha sido tremendamente amable, mostrándome su hermoso pueblo». «Ayşe tiene buen corazón», dijo el padre con orgullo evidente. «A veces demasiado bueno, su propio bien. Pero Alá protege a aquellos que actúan con bondad genuina». Los tres hablaron mientras el sol se ponía lentamente, pintando el cielo con tonos dorados, rosados. Hasan Efendi resultó ser un conversador fascinante, lleno de historias del pueblo, reflexiones sobre la vida que mostraban una mente aguda y una sabiduría profunda. «¿Sabe qué es lo que más echo de menos de mi vista?», preguntó en un momento dado. «No son las puestas de sol, aunque eran hermosas. No son los rostros de las personas. Los amaba. Es la capacidad de leer la expresión de mi hija cuando está preocupada, pero trata de ocultármelo para no inquietarme». «Baba», murmuró Ayşe, claramente conmovida. «Pero he aprendido a leer su voz de maneras nuevas», continuó él. «Y puedo decir que hoy hay en ella una alegría que no había escuchado en mucho tiempo. Creo que nuestro visitante ha traído un poco de luz a nuestro hogar». Mehmet sintió un rubor en sus mejillas. Sin saberlo, este hombre sabio había puesto el dedo en algo que ni él mismo había reconocido completamente. Que este encuentro lo había llenado de una alegría que tampoco había sentido en mucho tiempo. Cuando finalmente se despidió, prometiendo regresar pronto, una promesa que salió de su corazón antes de que su mente pudiera censurarla, Mehmet cabalgó de regreso a Estambul en un estado de exaltación y confusión que nunca había experimentado. Durante todo el camino, no pudo sacar de su mente los ojos de miel de Ayşe, su sonrisa sincera, la sabiduría simple pero profunda de sus palabras. Había encontrado algo en ese pequeño pueblo que no sabía que estaba buscando: autenticidad pura, bondad desinteresada, amor genuino. Y supo, con una certeza que lo aterrorizaba y lo emocionaba a la vez, que su vida había cambiado para siempre en el transcurso de una sola tarde. El sultán más poderoso del mundo había sido conquistado por una campesina que no sabía quién era él realmente, y que lo había amado porque ya sabía que era amor lo que sentía, por el hombre que había visto en él, no por el trono que ocupaba. La pregunta que lo atormentaría durante las noches siguientes era simple pero terrible. ¿Qué haría cuando ella descubriera la verdad? En los días que siguieron a su regreso a Estambul,
el sultán Mehmed Han se encontró en un estado de distracción que no pasó desapercibido para su corte. Durante las audiencias matutinas, cuando los visires presentaban informes sobre las provincias del imperio, mente vagaba hacia una pequeña huerta donde una joven de ojos de miel cuidaba tomates con manos delicadas. En las reuniones del Consejo Imperial, mientras se discutían estrategias militares y tratados comerciales, él recordaba la voz melodiosa de Aisha, recitando versos de Yunus Emre bajo la sombra de un plátano. El gran visir Ibrahim Pasha, hombre astuto que había servido a 3 sultanes, notó inmediatamente el cambio en su señor. Durante más de una década había observado a Mehmed Han gobernar con una concentración férrea y una dedicación absoluta a los asuntos del Estado. Ahora, por primera vez, veía al sultán perdido en pensamientos que claramente no tenían que ver con el imperio. Mi sultán se atrevió a decir una mañana, después de que Mehmed hubiera dado la misma respuesta vaga a 3 preguntas diferentes sobre los impuestos de Anatolia. ¿Se encuentra bien su majestad? Parece preocupado por algo. Mehmed se sobresaltó, dándose cuenta de que había estado completamente ausente de la conversación. Estoy bien, Ibrahim Pasha respondió, pero su tono carecía de la autoridad habitual, solo reflexionando sobre ciertos asuntos. Si hay algo que inquieta a su majestad, tal vez este humilde servidor pueda ser de ayuda. Mehmed lo miró largamente. Ibrahim había sido más que un consejero, había sido casi un padre sustituto después de la muerte del anterior sultán. Si había alguien en quien podía confiar, era él. Pero ¿cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo decirle al gran visir del imperio otomano que su corazón había sido capturado por una campesina que no sabía quién era? Él es complicado, murmuró finalmente. Los asuntos del corazón suelen serlo, mi sultán, respondió Ibrahim con una sonrisa sabia. Por la expresión en el rostro de su majestad, sospecho que este es precisamente ese tipo de complicación. Mehmed se sintió transparente ante la perspicacia de su visir. Es tan evidente. Para alguien que lo conoce desde niño, sí. Hay una luz en sus ojos que no había visto jamás, pero también una inquietud que me preocupa. ¿Puedo preguntar quién es ella? El corazón de Mehmed se aceleró. Había subestimado la capacidad de observación. Ibrahim, es nadie que conozcas, nadie de la corte. Mejor aún, dijo Ibrahim, sorprendiendo a Mehmed. Las mujeres de la corte ven solo la corona, no al hombre que la lleva. Pero dígame, mi sultán, ¿ella sabe quién es usted? Mehmed sacudió la cabeza, y la expresión de Ibrahim se volvió comprensiva. Entonces está viviendo lo que todo hombre poderoso sueña, y teme al mismo tiempo, ser amado por quien es, no por lo que posee. Exactamente, murmuró Mehmed. Pero ¿qué futuro puede tener algo así? Cuando descubre y la verdad, ¿por qué asume que la verdad será el final? Tal vez sea solo el comienzo. Durante los días siguientes, estas palabras resonaron en la mente de Mehmed. Luchaba con su dilema. Su deber como sultán le exigía considerar matrimonios, fortalecieran alianzas políticas, que unieran dinastías, que expandieran el poder del imperio. Pero su corazón, despertado por primera vez en 32 años, clamaba por algo completamente diferente. El jueves llegó como una liberación, una vez más, adoptando la identidad de Ahmed Efendi, que cabalgó hacia Samlidere con el corazón, acelerándose a cada kilómetro que lo acercaba. Aisha la encontró en el mismo puesto de verduras, esta vez seleccionando berenjenas con concentración de un artista eligiendo sus colores. Llevaba un vestido diferente, de un verde suave que hacía que sus ojos parecieran aún más dorados, y había pequeñas flores silvestres prendidas en su pañuelo. Ahmed Efendi exclamó con una sonrisa que iluminó todo el mercado. Ha regresado. Esperaba. Es decir, me preguntaba si volvería algún día. Le prometí que regresaría, respondió él, sintiendo que su corazón se llenaba de calidez ante la evidente alegría de ella. Y un hombre debe cumplir sus promesas, especialmente cuando se hacen a alguien tan especial. Ella se sonrojó, pero no apartó la mirada como la vez anterior. Mi padre ha estado preguntando por usted. Le gustó mucho conocerlo la semana pasada. ¿De verdad? Me alegra escuchar eso. Yo también disfruté enormemente nuestra conversación. Dice que tiene usted una presencia muy distinguida, que habla como alguien acostumbrado a que lo escuchen con atención.
Mehmet sintió un momento de alarma, pero ahí se continuó con una expresión cándida. Le dije que debe ser porque es un comerciante exitoso. Eso explicaría su forma tan refinada de expresarse. Su padre es muy perceptivo, murmuró Mehmet, aliviado pero también cada vez más incómodo con el engaño. Esta vez su conversación fluyó con la facilidad de viejos amigos. Hablaron de poesía, filosofía, de los pequeños acontecimientos del pueblo. Ayşe le contó sobre la boda de la hija del herrero que se había celebrado la noche anterior con música y bailes que duraron hasta el amanecer. Mehmet, a su vez, compartió historias cuidadosamente editadas de sus viajes comerciales, describiendo ciudades que había visitado en sus campañas militares, presentándolas desde la perspectiva de un mercader. ¿Ha estado alguna vez en Estambul?, preguntó ella con curiosidad. Sí, muchas veces, respondió él, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Es una ciudad magnífica, pero también puede ser muy solitaria. Hay tanto esplendor, que a veces uno olvida de buscar la belleza simple. Me encantaría verla algún día, dijo ella con un suspiro soñador. Mi padre solía contarme historias sobre las grandes mezquitas, los bazares llenos de tesoros de todo el mundo, Palacio del Sultán, que dicen que es como el paraíso en la tierra. ¿Qué opina del sultán?, preguntó Mehmet, incapaz de resistir la curiosidad. Ayşe consideró la pregunta seriamente. Es difícil saberlo. Los gobernantes están tan lejos de la gente común, imagino que debe ser una vida muy difícil, tener que tomar decisiones que afectan a tantas personas. A veces, me pregunto si se siente tan solo como nosotros, a veces nos sentimos aquí en el pueblo, pero multiplicado por 1000. Sus palabras tocaron algo profundo en el corazón de Mehmet. Sin saberlo, había descrito exactamente cómo se sentía él. ¿Cree que un sultán puede ser verdaderamente feliz? No lo sé, respondió ella, thoughtfully. La felicidad verdadera viene del amor genuino, de las conexiones reales con otras personas. ¿Cómo puede un hombre tan poderoso saber si aman por él mismo o por su poder? Debe ser terrible vivir siempre con esa duda. Mehmet sintió como si ella hubiera puesto el dedo directamente en la herida más profunda de su alma. Tal vez, dijo con voz temblorosa, tal vez si encontrara a alguien que no supiera quién es realmente. Pero eso sería vivir una mentira, interrumpió Ayşe suavemente. Y las mentiras, por bien intencionadas que sean, siempre acaban lastimando a alguien. El amor verdadero debe construirse sobre la verdad, ¿no le parece? Sus palabras fueron como una puñalada para Mehmet. Ella había puesto en palabras el dilema central de su situación. Estaba construyendo algo hermoso sobre una base de engaño. Las semanas siguientes establecieron un patrón. Cada jueves, Ahmet Efendi aparecía en Çamlıdere, y cada jueves su conexión con Ayşe se profundizaba. Él comenzó a llevar pequeños regalos, una pieza de seda fina para su padre, especias exóticas para su cocina, libros de poesía que había encontrado en sus viajes. Es demasiado generoso. Ahmet Efendi, protestaba ella cada vez, pero aceptaba los obsequios con una gracia que los convertía en algo precioso. Con el paso del tiempo, su relación evolucionó de la formalidad cortés a una intimidad emocional que ninguno de los dos había experimentado antes. Hablaban de sus sueños, sus miedos, de sus esperanzas para el futuro. Ayşe le contó sobre su deseo secreto, viajar, de ver el mundo más allá de su pequeño pueblo. Mehmet, con el corazón dolorido, no poder revelar la verdad, le describía lugares lejanos con tanto detalle y pasión, podía verlos a través de sus palabras. «Habla usted de esos lugares como si los hubiera amado», le dijo una tarde. «Los amé», respondió él sinceramente, «pero nunca tanto como amo». Se detuvo, dándose cuenta de lo que estaba a punto de decir. «¿Cómo ama qué?», preguntó ella suavemente. «Como amo este momento», terminó él, mirándola a los ojos con una intensidad que la hizo sonrojarse. Fue en su séptima visita, cuando finalmente se atrevió a tocar su mano. Estaban sentados junto a la fuente, como se había vuelto su costumbre, cuando ella mencionó que uno de los huérfanos del pueblo había enfermado gravemente. «El médico dice que necesita medicinas caras, que no podemos costear», dijo con lágrimas los ojos. «Es solo un niño, Ahmet Efendi. Tiene la edad que habría tenido mi hermano menor, si hubiera vivido». Sin pensarlo, Mehmet cubrió su mano con la suya. «No llore», murmuró. «Encontraremos una manera de ayudarlo». Ella no retiró su mano,
y el contacto envió oleadas de calidez por todo su cuerpo. ¿Cómo?, preguntó ella. Soy solo una campesina pobre, y usted, aunque es amable, generoso, es solo un comerciante. No tenemos el poder de... Yo me haré cargo de las medicinas, interrumpió él, hablando antes de pensar. ¿Usted? Pero Ahmed Efendi, esas medicinas cuestan más de lo que mi familia gana en un año entero. No puedo permítamelo, insistió él, apretando suavemente su mano. Por favor, será un honor para mí ayudar a ese niño. Ella lo miró con una mezcla de asombro y algo más profundo, algo que hizo que el corazón de Mehmet se acelerara. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué haría algo así por gente que apenas conoce? Porque usted se preocupa por ellos, respondió él, con honestidad total. ¿Y por qué? Me he enamorado de su bondad, de su compasión, de todo lo que es usted. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, colgando en el aire entre ellos una declaración que lo cambiaría todo. Aisha lo miró fijamente, sus ojos llenándose de lágrimas. Ahmed Efendi, no puedo, es decir, apenas nos conocemos, y yo no tengo nada que ofrecerle a un hombre como usted. No dice eso, murmuró él, llevando su mano a sus labios y besando suavemente sus dedos. Usted tiene todo lo que he estado buscando toda mi vida, un corazón puro, una alma hermosa, una bondad que ilumina todo lo que toca. Pero hay tanto que no sabe sobre mí, protestó ella débilmente. Y hay tanto que no sabe usted sobre mí, respondió él, y por primera vez, sus palabras contenían una verdad terrible. Esa noche, Mehmet cumplió su promesa. Envió discretamente a uno de sus médicos palacio al pueblo, con las medicinas necesarias y dinero suficiente para cuidar no solo al niño enfermo, sino a todos los otros huérfanos que necesitaran atención médica. Le dijo al médico que había sido enviado por un benefactor anónimo de Estambul. Cuando regresó la semana siguiente, Aisha corrió hacia él con lágrimas de alegría. «El niño está curado», exclamó. «Un médico muy sabio vino desde la capital, enviado por un misterioso benefactor. Trajo las mejores medicinas y se negó a aceptar pago alguno. Fue un milagro. Ahmed Efendi». «Me alegra enormemente», respondió él, sintiendo simultáneamente orgullo y culpa. «Pero hay algo más», continuó ella, sus ojos brillando con una emoción intensa. «El médico dijo algo extraño antes de irse. Dijo que su benefactor le había dado instrucciones específicas, que cuidara especialmente bien a los huérfanos y que recordara que los actos de bondad de una mujer joven de corazón puro habían inspirado esta generosidad». Mehmet sintió que se le cortaba la respiración. Su médico había interpretado mal sus instrucciones. «¿Qué significa eso?», preguntó Aisha, estudiando su rostro cuidadosamente. «¿Cómo podría un benefactor en Estambul saber sobre mi preocupación por los huérfanos? A menos...». Se detuvo, y Mehmet vio el momento exacto en que las piezas comenzaron a encajar en su mente. «Ahmed Efendi», dijo lentamente, «¿quién es usted realmente?». El momento que había estado temiendo durante meses había llegado finalmente. Mehmet sintió como si estuviera parado en el borde de un precipicio, sabiendo que cualquier paso que diera cambiaría todo para siempre. «Aisha», comenzó, pero ella lo interrumpió. «Por favor», susurró. «Por favor, dígame la verdad. Lo que sea que sea, creo que estoy enamorada de usted, pero no puedo amar a un fantasma, a una mentira. Necesito conocer al hombre real». Sus palabras lo golpearon como un rayo. Ella había confesado su amor, pero al mismo tiempo había puesto su dedo en la herida central. No podía amar a alguien que no conocía realmente. Mehmet se levantó de la fuente y caminó unos pasos, dándole la espalda mientras luchaba con la decisión más difícil de su vida. Podía seguir mintiendo, inventar alguna historia sobre conocer a comerciantes ricos en Estambul. Podía proteger su secreto y continuar viviendo esta dulce fantasía. O podía confiar en ella con la verdad y arriesgarse a perderla para siempre. Se volvió hacia ella, y en sus ojos vio algo que no había visto en ningún otro rostro en toda su vida. Amor incondicional, mezclado con una fortaleza que le dijo que tal vez, solo tal vez, ella podría manejar la verdad. «Mi nombre no es Ahmed», comenzó, su voz apenas un susurro. «Es Mehmet». «Mehmet», repitió ella, confundida. «Mehmet Han», continuó él, y vio cómo sus ojos se agrandaban al comprender. Soy sultán del Imperio Otomano.
El silencio que siguió fue total. Aisha lo miró fijamente como si estuviera viendo a un extraño. Por primera vez, no murmuró finalmente. No, eso es imposible. El sultán es un hombre, terminó él suavemente. Un hombre que estaba tan cansado de vivir rodeado de máscaras que comenzó a usar una propia. Un hombre que encontró en este pequeño pueblo en sus ojos algo que había estado buscando toda su vida sin saberlo. Está mintiendo, dijo ella, poniéndose de pie bruscamente. Esto es algún tipo de juego cruel. El sultán vive en palacios de oro, rodeado de cientos de esposas y concubinas. No viene a pueblitos perdidos a enamorarse de campesinas pobres. Vengo aquí porque en mi palacio de oro nunca encontré lo que encontré en usted, respondió él, acercándose lentamente. Vengo aquí porque con usted puedo ser solo un hombre. Título. Vengo aquí porque usted me ama por quien soy, no por lo que poseo. ¿Cómo puedo amarlo por quien es si ha estado mintiéndome durante meses? Gritó ella. Por primera vez, había dolor real en su voz. ¿Cómo puedo confiar en alguna palabra que ha salido de su boca? Porque todo lo que le he dicho sobre mis sentimientos ha sido verdad, respondió él, desesperadamente. Mi nombre puede haber sido una mentira, mi ocupación puede haber sido una mentira, pero mi amor por usted es la verdad más pura que he conocido en mi vida. Aisha se apartó de él, sacudiendo la cabeza. ¿Su amor? ¿Qué puede saber un sultán sobre el amor? Usted colecciona mujeres, otros hombres coleccionan caballos. Soy solo una novedad temporal, algo diferente, para divertirse. No, exclamó él, con una fuerza que la sorprendió. Usted es todo lo que he estado buscando. Es la razón por la que no he tocado a ninguna mujer de mi harén en meses. La razón por la que he mentido a mi consejo, por la que he arriesgado la estabilidad de mi reino solo para pasar unas horas aquí con usted. Entonces es usted un tonto, respondió ella, pero había lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Qué futuro podemos tener? ¿Espera que me convierta en una más de sus concubinas? ¿Que abandone a mi padre y mi vida para ser encerrada en su palacio como un pájaro en una jaula dorada? No, dijo él suavemente. Quiero que sea mi esposa, mi única esposa. Quiero vaciar mi harén y entregarle mi corazón completamente. Aisha lo miró como si hubiera perdido la razón. Los sultanes no se casan con campesinas. Los sultanes se casan con princesas. Fortalecer alianzas y expandir imperio. Este sultán se casará con quien ame, respondió él, con firmeza. Y la amo a usted. Y el imperio, sus consejeros, su pueblo, esperan que crean que una mujer que sabe ni leer correctamente puede ser su sultana. Usted lee mejor que la mayoría de mis visires, respondió él, y tiene una sabiduría que ninguno de ellos posee. En cuanto al imperio, un gobernante que no puede seguir su propio corazón, ¿cómo puede guiar los corazones de otro? Aisha se sentó pesadamente en el borde de la fuente, como si el peso de esta revelación fuera demasiado para soportar de pie. No puedo, susurró. No puedo ser lo que usted necesita que sea. Solo necesito que sea usted misma, respondió él, arrodillándose ante ella. La mujer compartió su comida con niños hambrientos. La mujer que cuida a su padre ciego. Devoción infinita. La mujer que recita poesía como si las palabras brotaran de su alma. Es la mujer de la que me enamoré. Y esa es la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida. Su vida será corta si hace algo tan loco, murmuró ella. Sus enemigos usarían esto con usted. Sus aliados lo abandonarían. El imperio podría colapsar. Entonces que colapse, respondió él con fiereza. He pasado 32 años viviendo el imperio. No tengo derecho a vivir un poco para mí mismo. No si es a costa de millones de vidas inocentes, replicó ella, y en su voz había una sabiduría práctica que lo humilló. Un sultán no tiene el lujo de ser egoísta. Sus palabras lo golpearon como una bofetada. Una vez más, esta mujer sencilla había visto directamente al corazón del problema de una manera que ninguno de sus consejeros educados había logrado. Entonces, ¿qué propone?, preguntó él, sintiendo como si su mundo se desmoronara. Regrese a mi palacio y pretenda que esto nunca ocurrió, que me case con alguna princesa extranjera y viva el resto de mi vida recordando lo que pude haber tenido. Aisha lo miró largamente, y en sus ojos vio el reflejo de su propio dolor. No lo sé, admitió finalmente. Solo sé que merezco más que ser el secreto culposo de un sultán. Y usted merece más que vivir una mentira, sin importar lo hermosa que sea. Se levantó y comenzó a alejarse,
pero él la alcanzó y tomó su mano. Aishe, por favor, tiene que haber una manera. Tal vez la haya, dijo ella, volviéndose hacia él. Pero no puede encontrarla aquí, conmigo, viviendo esta fantasía. Debe encontrarla en su palacio, con sus consejeros, enfrentando la realidad de quién es y qué responsabilidades tiene. ¿Me está pidiendo que me vaya? Le estoy pidiendo que sea el hombre del que me enamoré, respondió ella. El hombre podría cambiar un imperio, no el hombre que huye de él. Sus palabras resonaron en el aire como una campana, claras y verdaderas y terriblemente finales. Si hago eso, si encuentro una manera de reconciliar mi corazón con mi deber, esperará. Aishe cerró los ojos, y cuando los abrió, estaban llenos de lágrimas pero también de determinación férrea. Si encuentra una manera de ser tanto el sultán que su pueblo necesita como el hombre dice ser, entonces sí, lo esperaré. Se besaron entonces, bajo el cielo que se oscurecía, un beso que sabía a promesas despedidas, amor eterno y pérdida temporal. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. Te amo, Aishe, murmuró él, usando su nombre sin títulos por primera vez. Y yo te amo, Mehmet, respondió ella, por eso te dejo ir. 6 meses después, el gran salón del palacio de Topkapi nunca había presenciado una ceremonia como esta. Por primera vez en la historia del Imperio Otomano, un sultán se casaba por amor, desafiando siglos de tradición. Mehmet había pasado meses convenciendo a su consejo, amenazando con abdicar. Aceptaban su decisión, reorganizando alianzas políticas para que el imperio permaneciera estable sin un matrimonio dinástico. Había vaciado su harén, enviando a todas concubinas con dotes generosas para que pudieran casarse o regresar con sus familias. Y ahora mientras Aishe caminaba hacia él vestida con sedas doradas, pero manteniendo la misma expresión serena de bondad que lo había enamorado, sintió que por fin había encontrado la manera de ser tanto el sultán que su pueblo necesitaba como el hombre que ella merecía. En la primera fila, Hasan Efendi sonreía con orgullo, sus ojos ciegos brillando con lágrimas de alegría. Su pequeña huerta había sido trasplantada a los jardines del palacio. Continuaría cuidándola bajo el cielo que ahora incluía cúpulas doradas. ¿Estás seguro?, le susurró Aishe cuando llegó a su lado. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida, respondió él, tomando sus manos. Eres hogar, mi corazón, mi imperio verdadero. Y mientras pronunciaban sus votos bajo la mirada de Allah y los tesoros de un imperio, ambos supieron que habían encontrado algo más valioso que todo el oro del mundo. Amor construido sobre la verdad, fortalecido por la prueba y destinado a durar más que cualquier reino terrenal. El sultán había encontrado su alma gemela y la campesina se había convertido en emperatriz sin perder jamás la pureza de corazón que había conquistado el corazón poderoso del mundo. Y vivieron, como prometen los mejores cuentos, no solo felices para siempre, verdaderamente enamorados para siempre.